Jóvenes, muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio ya a esta clase de esta semana. Como siempre, espero pues que todos se encuentren bien y por sus casas todo también esté tranquilo, ¿no? Esta semana, jóvenes, nos toca desarrollar el tema número 17, correspondiente a la segunda parte del capítulo de estequiometría. La semana pasada vimos la primera parte, donde desarrollamos pues los conceptos básicos que se aplican en este campo de la química, como vienen a ser las relaciones estequiométricas, ¿no? Y también desarrollamos cálculos estequiométricos en las reacciones químicas, ¿no? Vimos la relación molar, que se utiliza para calcular las moles de las sustancias en una reacción química, la ley de conservación de la masa o ley de Lavoisier, ¿no? Que nos indicaba pues que en toda reacción química la masa total que ingresa a reacción es igual a la masa que se recoge al final de la reacción. La masa se conserva. La ley de proporciones definidas o constantes, ley de Proust, que nos indicaba pues que en toda reacción química las masas de las sustancias reactantes y productos siempre se encontraba en una proporción constante y definida, ¿no? Y la cuarta relación, que era la ley de los volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac, que se aplicaba en el caso pues de que participen sustancias gaseosas en la reacción, ¿no? La ley indicaba que siempre que participen gases en una reacción química y estos se encuentren a la misma presión y temperatura, sus volúmenes son proporcionales a sus coeficientes, ¿no? En este caso solamente para los gases. Bien, en este capítulo vamos a continuar con los cálculos estequiométricos, pero bajo dos conceptos pues adicionales que vamos a mencionar, que vienen a ser pues el concepto de reactivo limitante y reactivo en exceso. Vamos a analizar en este caso reacciones químicas donde participan como dato dos o más sustancias reactantes. Recuerden, jóvenes, que en la clase pasada como las masas o las cantidades de las sustancias, tanto reactantes como productos, se encontraban en una proporción definida, esto lo podíamos escribir como una relación pues, matemática aritmética, ¿no? Una proporción. Bastaba conocer la masa de uno de los componentes y se podía conocer el resto, ¿no? El resto porque estaban pues, en una proporción. Eso tanto para las moles, donde se usaban los coeficientes, como para las masas, donde utilizábamos masa atómica y masa molecular, y los volúmenes en el caso de los gases. Bastaba conocer un dato y con ello podíamos calcular pues muchas respuestas para cada una de las sustancias. En este caso, vamos a tratar ahora tipos de operaciones donde ya no me van a dar un solo dato, sino me van a dar dos cantidades o más de reactantes y yo voy a tener pues que averiguar con cuál de ellos voy a hacer los cálculos estequiométricos, ¿no? Porque normalmente cuando le den dos o más cantidades, va a haber unos jóvenes que se va a emplear en la cantidad justa, ¿no? Para llevar a cabo la reacción, mientras que los demás se van a utilizar en cantidades excedentes, ¿no? Y eso es por una razón. Normalmente, jóvenes, cuando se lleva a cabo una reacción química entre dos reactantes, por ejemplo, ¿no? En los cálculos nos van a dar un reactante y vamos a hallar la cantidad de productos, ¿no? No nos interesa saber, jóvenes, cuánto del otro se ha utilizado. Pero se supone que se ha utilizado porque si no hay ese reactante, no hay reacción química, ¿no? Y nosotros asumimos teóricamente que la cantidad, ¿no?, que se ha utilizado del otro reactante es la cantidad justa, ¿no?, exactita para llevar a cabo la reacción, pero no siempre va a ser así. A nivel industrial, por ejemplo, cuando se lleva a cabo una reacción química donde participan dos reactantes, normalmente uno de los reactantes es el más costoso. Entonces, se procura, jóvenes, que ese reactante se consuma completamente, porque si sobra estoy perdiendo dinero, ¿no? Mientras que el otro reactante es un reactante normalmente barato, que se puede utilizar en una cantidad superior para garantizar de que el otro se consuma completamente.
El que va a sobrar, que está en mayor cantidad, se va a llamar reactivo pues en exceso, y es un reactivo que se recicla, se puede recoger al final y usar y usar y volver a usar y así. Mientras que el reactante que se va a consumir completamente y se emplea en la cantidad justa, se va a llamar reactivo limitante. Hay que garantizar que se acabe todo, no debe sobrar ese reactante porque es muy costoso. En este caso, los problemas que vamos a ver ahora en estequiometría van a partir de 2 o más datos y nosotros hay que averiguar pues quién está en la cantidad justa, quién se va a consumir completamente y quién pues no va a ser así, ¿no? Entonces, decimos jóvenes que a menudo en las reacciones químicas no se emplean las cantidades justas de reactivos o reactantes. Siempre va a haber más de uno y menos de uno, ¿no? Por lo que solo uno de ellos se consumirá completamente, mientras que los otros sobrarán y se recogerán como excedentes al final de la reacción. Pero eso es lo normal a nivel jóvenes de procesos pues reales, ¿no? Siempre se emplean varias cosas, varios reactivos, ¿no? Es como si ustedes cocinaran, ¿no? Si quieren saber cuánto de producto van a obtener, no basta pues la información de uno. Hay que saber cuánto de cada uno estamos utilizando. Y a veces pues las cantidades que se agregan o se reúnen para llevar a cabo la reacción no son necesariamente las cantidades justas. Siempre se agrega un poco más de alguno por si acaso, dicen, ¿no? Por si acaso, para garantizar pues el consumo de los demás. El reactante que se consume primero y completamente en este tipo de problemas se va a llamar reactivo limitante. Recuerden, jóvenes, que reactante también se llama reactivo o reactante, ¿no? Le llaman así reactivo limitante porque limita la cantidad de producto a obtenerse. O sea, va a depender del cuánto de producto se va a obtener. Una vez que este reactante se agota, la reacción termina. O sea, ya se detiene la reacción, independientemente de las cantidades de los otros reactantes. Los otros pueden seguir estando ahí, pero si uno se agotó, ya no va a haber reacción química, porque para que haya reacción química, todos deben estar presentes, ¿no? Si uno se agota, la reacción se detiene. Puede haber, pues, muchos de los demás, pero no va a haber reacción química, ¿no? Este reactivo limitante es el más importante de todos, y con su cantidad se van a desarrollar todos los cálculos en la estequiometría. Los problemas que hemos visto en la clase pasada, con un dato, se supone que ese dato es el reactivo limitante, pues no me daban información de los demás, ¿no? Se supone pues que los otros se utilizaban en las cantidades adecuadas, pero los cálculos se hicieron con un solo dato que correspondía pues al reactivo limitante, que es el que se consume completamente. Los reactivos limitantes, jóvenes, por lo general son insumos muy costosos, hemos dicho, ¿no? Por lo que se debe garantizar su consumo de forma completa. Para ello se van a emplear reactivos en exceso, que son insumos baratos normalmente, ¿no? Por ejemplo, en las reacciones de combustión, cuando ustedes van a quemar algo, el combustible es el reactivo limitante, ¿no? ¿Por qué? Porque deben pues consumir ese combustible, no debe sobrar pues combustible, ¿no? Y el reactivo en exceso sería pues el oxígeno del aire, porque todo combustible se quema pues con el oxígeno del aire, ¿no? Cuando ustedes le prenden fuego. ¿Cuándo la reacción termina? No cuando se acabe pues el oxígeno del aire, porque el oxígeno del aire va a estar pues, en una cantidad ilimitada, ¿no? La reacción va a terminar cuando se acabe pues el combustible. Es como cuando ustedes encienden un papel, ¿no? Hay una reacción de combustión, la reacción, el papel, la celulosa del papel está reaccionando con el oxígeno del aire. Y la reacción termina cuando se acaba el papel, pues. Él es el reactivo limitante. El oxígeno sigue ahí, ¿eh? No se ha acabado el oxígeno, ¿no? No se ha acabado. El oxígeno, pues, como está en mayor proporción, garantiza el consumo de reactivo limitante. Entonces, hay que saber eso, jóvenes, ¿sabes? Pero eso son solamente los casos que tengamos problemas donde me dé, pues, más de un reactivo como dato, o sea, más de un reactante como dato. Yo debo averiguar quién se va a consumir completamente y quién va a sobrar. El que va a sobrar lo descarto, el que se va a consumir completamente, con él voy a hacer las operaciones, porque él me va a garantizar que lo que estoy calculando realmente se está produciendo, ¿no? Se está produciendo. Una forma de ejemplo en analogía a estos jóvenes es, por decir,
si ustedes se ponen a vender, pues, hamburguesas, ¿no? Panes con hamburguesa, que es lo común, ¿no? Que se toma como ejemplo. Ustedes, para vender la hamburguesa necesitan, pues, el pan, ¿no? La hamburguesa en sí, o sea, el trozo de carne y los aditivos, ¿no? Ensalada, ¿no? Las cremas y todo lo demás. Pero los insumos principales son, pues, el pan y el trozo de carne, ¿no? Para que ustedes vendan como producto, pues, a la hamburguesa, necesitan una cantidad igual de ambos, ¿no? O sea, si compran 20 panes, deben tener, pues, 20 porciones de carne, ¿no? Molida, que es la hamburguesa, ¿no? Porque no pueden vender pan solo o hamburguesa, pues, solo, ¿no? Ese es el producto. Entonces, si ustedes compran solamente 10 panes y tienen, pues, 20 trozos de carne hamburguesa, solamente podrán, pues, vender 10 productos finales, ¿no? ¿Por qué? Porque el reactivo limitante ahí son los panes. Ellos se van a agotar primero. Ustedes pueden estar friendo, ¿no? En la carne, pero jamás lo van a vender porque ya no hay pan, ¿no? Eso funciona así. Aquí también es algo similar, ¿no? O sea, se van a emplear para una reacción química varios reactantes en diferentes cantidades. Profesor, su micrófono está apagado. Bien, creo que se fue de la conexión. Vamos a... Bien, me disculpa, jóvenes, se perdió, creo, la conexión del audio. Vamos a retomar. Habíamos dicho, pues, que el reactivo limitante, ¿no? Es la sustancia principal en la reacción y con él, pues, vamos a hacer todas las operaciones, ¿no? Entonces hay que averiguar quién es el reactivo limitante cuando me den, pues, cantidades de dos o más reactantes. Bien, la teoría dice, jóvenes, que para identificar a reactivo limitante en una reacción química, se debe desarrollar el cálculo de una relación R, ahí está en la teoría, lo pueden ver, para cada reactante que se utiliza como dato. Hay que calcular el valor de R, una relación R, para cada reactante que le van a dar de dato. Esta relación R va a tomar valores distintos para cada reactante y se va a cumplir, jóvenes, que el menor de los valores representa, pues, al reactivo limitante. El resto corresponde, pues, a las sustancias en exceso, no se van a consumir completamente y se van a recoger junto con los productos. R se calcula así, jóvenes, con esta relación que ver, pues, en pantalla. R es un cociente donde en el numerador se va a colocar como dato la cantidad, jóvenes, que viene en el enunciado del problema.
Bien, ahí pueden ver el término R cómo se calcula en el numerador, ¿no? de esa expresión se coloca la cantidad indicado como dato que va a venir en el enunciado del problema y en el denominador se va a colocar la cantidad que proviene de la conservación de la masa. Esa cantidad, jóvenes, no va a venir de dato, viene de la ecuación balanceada. La clase pasada hemos visto, ¿no? Que cuando tenemos la ecuación balanceada, en la parte superior, ¿no? De la sustancia de la ecuación se colocaba pues, el dato en incógnita y en la parte inferior se colocaban pues, las cantidades que se obtienen de la ecuación balanceada. Lo que vamos a hacer ahora es el cociente de esas dos cantidades, ¿no? El cociente de esas dos cantidades para cada reactante y aquel que tenga menor valor va a representar reactivo limitante y con él se van a hacer las operaciones. Los otros valores para los otros reactantes van a ser descartados porque al sobrar no van a formar pues la cantidad de producto que nosotros esperamos. Bien. Este es el primer concepto que vamos a tratar en esta segunda parte de la estequiometría. El siguiente concepto que vamos a tratar acá tiene que ver, jóvenes, con un término que se aplica no solamente pues, a la química, sino a todo proceso natural o artificial desarrollado por el ser humano. Se llama rendimiento o eficiencia de una reacción química. Por definición, rendimiento o eficiencia es aquel parámetro de todo proceso que se expresa en porcentaje, normalmente va a estar dado en porcentaje, y nos indica hasta qué grado una operación, ¿no? Se acerca o se acercó a una medida ideal o límite que representa el 100%. En una reacción química, por ejemplo, ¿no? Si nosotros esperamos obtener, ¿no? Por medio de la reacción, 200 gramos, ¿no? de producto, pero debido pues a ciertos factores, ¿no? En el proceso solamente obtuvimos 180 gramos, se puede relacionar esas dos cantidades para conocer pues el rendimiento del proceso, ¿no? El rendimiento, 180 gramos de 200 está muy cerca, ¿no? Al valor pues esperado, dice que se tiene pues un alto rendimiento, ¿no? Para una reacción química, entonces, el cálculo de rendimiento resulta, jóvenes, de la comparación entre la cantidad pues, real de un producto obtenido, que normalmente se va a indicar como dato porque lo real no tiene nada que ver pues, con la estequiometría, y vamos a relacionar esa cantidad con una cantidad teórica que se puede calcular a partir pues de las leyes que hemos dado, ¿no? Los cálculos psicométricos que hemos hecho pues en papel, ¿no? Todo lo que se hace, jóvenes, en pizarra, en papel, es un cálculo teórico, ¿no? Porque no estamos en un laboratorio, no estamos en una fábrica, no estamos pues a nivel industrial, ¿no? A nivel industrial se obtiene cantidades que no son pues iguales a los que se hacen en papel, ¿no? Por eso siempre se calcula pues el rendimiento. En papel se puede obtener cierta cantidad, pero en la realidad se obtiene pues una cantidad siempre menor. Relacionando esos términos se puede hallar el porcentaje de rendimiento o eficiencia pues de un proceso. Significa que este término, jóvenes, se determina solo para los productos de una reacción química. Al final de la reacción se calcula pues el rendimiento, al final de todo proceso. Y en la práctica esto se puede aplicar
Ahí está, hay ciertos problemas, muchachos, para el audio, pero parece que ya se solucionó. Decíamos que este término rendimiento, eficiencia, no solamente se aplica pues para procesos de reacciones químicas, ¿no? También se aplica pues para todo proceso natural o artificial donde se quiera hacer una medida, ¿no? El desarrollo del proceso en sí. En las empresas, por ejemplo, cuando se evalúa el rendimiento de los trabajadores, se toma en cuenta eso, ¿no? O sea, cuánto se espera que ellos produzcan, ¿no? Respecto, pues, a una situación ideal, ¿no? Hay muchas empresas, por ejemplo, donde se establecen metas, ¿no? Que deben conseguir, pues, los trabajadores y en función, pues, a lo que llegan y a lo que deberían llegar, se establece también, pues, los rendimientos, ¿no? Ustedes mismos, ¿no? En sus evaluaciones también pueden medir, pues, su rendimiento, ¿no? Si ustedes en un examen esperan sacar, pues, no sé, 500 puntos, pero debido, pues, a diferentes factores, solamente llegan, pues, a sacar 400, entonces pueden medir el rendimiento, ¿no? El rendimiento siempre, pues, una comparación expresado en porcentaje entre lo que se obtuvo, pues, en la realidad respecto a lo que teóricamente debió, pues, obtenerse, ¿no? Claro que en muchos procesos, sobre todo los matemáticos, se puede alcanzar pues lo óptimo, ¿no? El 100%, pero vamos a ver, jóvenes, que en los procesos naturales bien, jóvenes, hay un problema en la conexión. Permítame 5 minutitos, voy a desconectarme para solucionar este problema y voy a retornar. ¿Sí, Jesús?
Ya estamos de vuelta. Disculpen, jóvenes, el problema de conexión siempre se va a presentar en estos tiempos, ¿no? Virtuales. Al parecer ya se corrigió. Vamos a continuar. Entonces, habíamos mencionado, jóvenes, que este concepto de rendimiento o eficiencia se aplica pues a todo campo donde se quiera evaluar, ¿no? El grado, ¿no? De desarrollo de una persona, un proceso, hasta una máquina, ¿no? Un motor se puede medir pues su rendimiento o eficiencia, ¿no? Eh, matemáticamente, para una reacción química, habíamos mencionado que el rendimiento se determina en función al producto obtenido, ¿no? Esto se va a establecer mediante esta relación matemática. Aquí vamos a colocar un cociente para medir rendimiento, donde en la parte superior, en el numerador, se va a colocar la cantidad real que se ha obtenido en el proceso. Estos jóvenes está fuera del alcance de los ejercicios, o sea, eso va a venir como dato normalmente, cuando se pide calcular el rendimiento, sobre la cantidad teórica, que eso sí lo podemos calcular aplicando pues las leyes de la estequiometría, ¿no? Y todo eso multiplicado por 100. Así se va a calcular el rendimiento de una reacción química. Ahora, en algunos casos, el rendimiento ya va a estar calculado, la cantidad teórica nosotros lo podemos determinar y no podemos calcular la cantidad real, ¿no? O nos pueden dar ya el rendimiento medido, nos dan la cantidad real y podemos también pues tener la cantidad teórica, ¿no? Ya se puede hacer operaciones adicionales, ¿no? Pero si le pidiesen el rendimiento, hay que proceder de esa forma. Ahora, aquí hay que considerar pues unas notas importantes, ¿no? Sobre todo en los procesos que hemos mencionado, procesos naturales, físicos, químicos, biológicos. Ningún proceso natural, jóvenes, alcanza el 100% de rendimiento. Eso está demostrado eh, por las leyes pues, de la física, sobre todo la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Esto debido a factores que tienen que ver ya con a la aleatoriedad pues, de las interacciones moleculares, ¿no? Por ejemplo, una máquina, un motor, eso también ustedes en física lo pueden ver, el ciclo de Carnot, por ejemplo, no se llega pues al 100% de eficiencia, ¿no? Se llega pues a un valor muy cercano, pero no pues al 100%. Igualito, en las reacciones químicas siempre, jóvenes, va a fallar algo, ¿no? Porque las moléculas deben tener la energía suficiente para generar los productos y no siempre todas las moléculas van a tener la misma energía. A veces el error mismo puede ser humano, ¿no? Nosotros pues cometemos errores, o de repente uno de los reactivos que empleamos en la reacción, que considerábamos que estaba puro y no lo estaba, entonces no se obtiene pues la cantidad al 100%. Esto significa, jóvenes, que la cantidad real siempre va a ser menor que la cantidad teórica en los procesos pues naturales. Claro que los procesos artificiales sí se puede llegar a eso. Ustedes, por ejemplo, en un examen sí pueden llegar a rendimiento 100%, ¿no? Y en la Samarco, por ejemplo, se ha llegado en varias ocasiones a ese puntaje óptimo, ¿no? O sea, de las 120 preguntas o 100 preguntas que vienen, o que venían antes, venían 120, había estudiantes que se han hecho los 120, ¿no? Y bien, o sea, correcto, o sea, puntaje perfecto, ¿no? Perfecto. Lo mismo, pues, en las Olimpiadas, pues, se llega a sacar también puntos de 100, ¿no? 100%, pero en los procesos naturales, donde participan átomos, moléculas y todo lo demás, no se alcanza pues a ese valor. Ahora, en los cálculos estequiométricos, nosotros siempre que hacemos operaciones en el papel, con cantidades teóricas, y vamos a suponer que el rendimiento es 100%. El cálculo pues teórico, ¿no? Pero en la realidad no se llega a eso. Por último, el porcentaje de rendimiento se determina en relación a los productos. O sea, el rendimiento siempre se calcula al final del proceso, ¿no? Cuando ya se obtienen todos los resultados, ¿no? Se hace la evaluación final y ahí se calcula pues el rendimiento. Ahora, ¿cómo se aplica estos conceptos pues a los ejercicios, ¿no? Ahora, acá hay un término más, dice la cantidad real, moles, masa, volúmenes, siempre es menor que la cantidad teórica, ¿no? Entonces,
debido, como hemos mencionado, pues a los procesos naturales. Estos jóvenes para los ejercicios se aplica así, ¿no? Esta aplicación. Ejemplo número 1. A ver, dice, para el siguiente proceso, aquí está la ecuación química, esta sustancia C3H8 reacciona con O2, forma CO2 y agua, dice, se emplean 88 gramos de metano, que es el primer reactante, y 350 gramos de oxígeno. La pregunta es, ¿qué masa de vapor de agua se liberará al culminar la reacción? O sea, la incógnita pues es el agua. Entonces, si nosotros lo viésemos pues como los problemas que hemos visto en la clase pasada, para hallar la masa del agua, bastaría, jóvenes, conocer la masa de otro de los componentes. Pero aquí me dan de dos, ¿no? De dos componentes, ¿no? O sea, basta conocer la masa de uno porque con uno puedo calcular la masa de todos por proporciones definidas. Pero cuando le den dos cantidades, sobre todo de reactantes, significa, jóvenes, que uno va a estar en la cantidad justa y el otro pues va a sobrar. El que va a sobrar no va a formar pues producto, ¿no? La reacción termina cuando se consume ese reactante que está en la cantidad justa, que es reactivo limitante. Entonces, como aquí tenemos dos datos, la masa del propano y la masa del oxígeno, hay que averiguar quién es el reactivo limitante para calcular la cantidad correcta, ¿no?, de agua que se está obteniendo. Bien, el problema se resuelve así. Este es un cálculo masa a masa, porque los datos están en gramos y la respuesta también es en gramos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo mismo, jóvenes, que hemos hecho en la clase pasada, solo que ahora vamos a colocar más información. Voy a tener, miren, la ecuación balanceada. Yo la he balanceado con coeficiente 1, 3, 4 aquí y 5 acá. El problema es que ahora tenemos dos datos. La masa de él es 88 gramos y la masa de oxígeno es 350 gramos. Y lo que me piden a mí es la masa de agua, ¿no? Ahora, acá en la parte inferior colocamos la información que viene a la ecuación, ¿no? Una molécula de él tiene una masa que sale sumando pues 3 carbonos y 8 hidrógenos, ¿no? O sea, acá están los datos a masas atómicas. Aquí vamos a colocar una vez 44. 5 oxígenos, cada oxígeno es 32, a cada O2 es 32. Como hay 5, sería acá 5 por 32. Y como me piden el agua, acá también debe ir masa del agua, ¿no? 4 moléculas de agua. Cada agua vale 18, sumando lo podemos obtener, sería 4 por 18. Bien. Noten, jóvenes, que aquí en realidad podemos hallar dos respuestas, ¿no? Si operamos, si hacemos este cociente y le igualamos con este cociente, podemos hallar M. Lo mismo, si hacemos este cociente y le igualamos con este cociente, podemos hallar también M. Pero solamente uno de los valores es el correcto. ¿Cuál será el correcto? Cuando se esté operando, pues, con el reactivo limitante, con el que se va a consumir completamente, ¿no? Entonces, yo debo averiguar cuál de estos dos se va a utilizar para establecer la proporción definida. Para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que hallar el valor de R. R es el término que se calcula para identificar al reactivo limitante. ¿Cómo se calcula R? Simplemente hacemos estos dos cocientes, ¿no? Para el propano hacemos este cociente, para el oxígeno este cociente. El menor valor que salga es el reactivo limitante. Sería así entonces. Para el propano, el valor de R sería cantidad de dato, acá está, 88 gramos, cantidad que viene de la reacción, 44 gramos. Esto me sale 2. Para el oxígeno, sería así. Cantidad de dato, 350 gramos, y cantidad que viene de la reacción, 5 por 32. Esto sale 2,18. Entonces, el menor valor lo tiene el propano. Significa que el propano se va a consumir completamente, él va a sobrar. Y si sobra, jóvenes, no va a formar, pues, completamente el agua que queremos calcular, ¿no? La reacción se va a detener cuando se acaben los 88 gramos, esto va a sobrar. Entonces, como el oxígeno sobra, vamos a descartarlo en la información y vamos a hacer la operación con el reactivo limitado. Entonces, decimos a continuación lo siguiente, ¿no? El propano posee menor valor de R, él es el reactivo limitante. Con su masa hacemos los cálculos. Entonces, en la ecuación tendríamos ahora sí nada más. Ya está descartado pues el oxígeno. Hacemos el cociente él sobre él, igual a él sobre él, proporciones definidas, y calculamos la masa pues de agua, sale 144 gramos. Y si hubiésemos hecho las operaciones con el oxígeno, nos saldría más de 144 gramos. Pero no se puede hacer eso, jóvenes, porque el oxígeno no se va a consumir completamente. Antes que se acabe el oxígeno, ya se habrá acabado pues el propano, ¿no? Y si se ha acabado propano, ya no puede haber más reacción, porque se necesita de los dos
para generar pues agua y CO2. Si uno se agotó, este solito no puede formar CO2, ¿no? Este solito no puede formar pues agua porque necesita hidrógeno que viene de acá. Es por eso que en los problemas de este tipo se desarrollan cálculos de esa manera. Eso siempre y cuando vengan dos datos o más. Porque si viene uno solo, ya aplicamos la estequiometría, pues como hemos visto en la clase pasada. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. Dice, en este siguiente proceso, acá está la ecuación, se emplean 320 gramos de dióxido de azufre y gas oxígeno en exceso. Nos dice, determine el rendimiento de la reacción considerando que la cantidad máxima obtenida de dióxido de azufre es 300 gramos. O sea, en esta reacción tenemos un dato, 320 gramos de... Y el oxígeno se utilizó en exceso. O sea, me dicen ya que va a sobrar, ¿no? Entonces, el cálculo se va a hacer con estos 320 gramos. Ahora, con esta cantidad, yo puedo calcular cuánto de SO3 se puede obtener, ¿no? Porque basta un dato para calcular el resto. Puedo calcular la masa del SO3, teóricamente, desde luego. Pero en este problema me dice que la cantidad de SO3 producto ya está medido y vale 300 gramos. Esa cantidad, jóvenes, que le den de producto, ya calculado, siempre es cantidad real, porque ya está fuera de la estequiometría. Yo con estos 320 gramos podría calcular este valor sin la necesidad que me den los 300 gramos. Entonces, cuando leen una cantidad de producto ya calculado, significa que es cantidad real. Yo con estos 320 gramos puedo calcular una cantidad teórica y relacionando ambos términos puedo hallar el rendimiento de la reacción. Y eso es lo que vamos a hacer porque aquí me piden el rendimiento. Bien. Decimos entonces, se desarrollará primero el cálculo teórico masa a masa del SO3. Partiendo de dato del SO2, tenemos dato 320 gramos, ¿no? El rendimiento se determinará comparando la cantidad real respecto a la cantidad teórica obtenida, ¿no? Bien, entonces igual balanceo la ecuación, ahí está balanceada. Pongo el dato es 320 gramos y me piden calcular la masa de teórico, porque esto es todo teórico. Ahora acá ponemos debajo masa, acá también masa, ¿no? 2 SO2 sería sumar un azufre y 2 oxígenos, ya está en el enunciado del problema. Esto sale 2 por 64 porque el azufre vale 32 y el oxígeno también, los dos valen 32. Aquí también debo poner masa, 2 de estas moléculas, un azufre que vale 32 más 3 oxígenos que serían 48, sale 2 veces 80 gramos. Establecemos la proporción definida y hallamos el valor de, sale 400 gramos. Significa, jóvenes, que teóricamente, suponiendo pues que la reacción es perfecta, con estos 320 gramos deberíamos obtener 400 gramos de SO3. Pero el enunciado del problema dice que no se obtiene 400 gramos, solamente se obtiene 300 gramos. Entonces, significa pues que la reacción no es 100% eficiente, no tiene una eficiencia menor a 100%. Entonces, con ello vamos a calcular pues el rendimiento, ¿no? La cantidad real de trióxido producido fue de 300 gramos. Eso viene en el enunciado del problema. En cambio, estos 400 gramos lo hemos calculado por estequiometría, cantidad teórica, ¿no? Por lo que el rendimiento del proceso lo calculamos así. Aquí voy a colocar la cantidad real, 300 gramos. Aquí la cantidad teórica, que siempre es mayor, multiplicado pues por 100, ¿no? Y eso me sale 75%. O sea, este proceso tuvo un rendimiento del 75%. Ojo, jóvenes, que aquí no hemos aplicado el concepto de reactivo limitante porque tenemos un solo dato, ¿no? Un solo dato, se supone que el resto o está en exceso o está en las cantidades justas, ¿no? Para hacer los cálculos. Este es un problema de rendimiento. 75% vendría a ser la respuesta. Ejemplo número 3. Dice, para el siguiente proceso, tenemos acá nitrógeno más hidrógeno forma el NH3. Dice, se emplea 150 gramos de nitrógeno, N2, y 30 gramos de hidrógeno, H2. Aquí sí tenemos dos datos, ¿ah? Determine A, la masa de amoníaco producido, cuánto de él, y B, la masa de reactivo en exceso que sobrará. Miren, de nitrógeno 150 gramos, del hidrógeno 30 gramos. Uno de ellos se va a consumir completamente. El que se consuma completamente me va a servir como dato para calcular la primera respuesta, la masa de él. Uno de ellos va a sobrar. Me está preguntando también cuánto va a sobrar. Para calcular cuánto sobra, primero debo saber pues cuánto se consume, ¿no? Y
Todos los cálculos se hacen con el reactivo limitante. Bien, esto va a ser así. Este es cálculo masa a masa también porque todos están en gramos. ¿Ah? Primero voy a balancear la ecuación. Acá está. Coeficiente 1, coeficiente 3, coeficiente 2. Esto ya sabemos que es por tanteo. ¿Ah? Y colocamos los datos. DL es 150 gramos. DL es 30 gramos. Y lo primero que me piden calcular es la masa de, ¿no? A, la masa de amoníaco. Ahora aquí voy a colocar las cantidades que vienen de la ecuación. ¿Ah? Acá esto no viene en la información del problema, viene de la ecuación. Un N2, el N vale 14, entonces aquí sería 1 vez 28, ¿no? 3H2, el H2 vale 2, sería 3 por 2. 2NH3 sería sumar pues 14 más 3, sería 17, 2 por 17. Bien, para hallar entonces este M, yo debo descartar uno de ellos, el que va a sobrar. Voy a hacer las operaciones con reactivo limitante. Entonces debo calcular R. Para el nitrógeno sería así. R sería cantidad de datos sobre cantidad de reacción. 150 entre 28. El R es el cociente de estos valores. 5,36. Para el hidrógeno sería pues su cantidad de datos 30 entre 6 sale 5. ¿No? 5. Este es el menor valor, significa que el nitrógeno es el reactivo limitante. Él va a sobrar. ¿No? Con esto acá voy a calcular cuánto de amoníaco se ha obtenido. Y con esto de acá también cuánto pues va a sobrar. Puedo calcular cuánto va a sobrar porque todas las operaciones se hacen ahora con el reactivo limitante. Primero voy a calcular cuánto de amoníaco se va a obtener. Entonces ya elimino, voy a operar con el hidrógeno porque él tiene menor valor de R, es el reactivo limitante, y voy a hacer la primera operación, ¿no? La masa de producto obtenida. Entonces ya aquí elimino, jóvenes, esto de acá, solamente voy a operar con el hidrógeno. Voy a hallar esta masa. Estos valores ya lo teníamos. Voy a establecer la proporción definida, 33,6 M entre 34, ¿no? Porque aquí sale 34. Hallo pues que M vale 170 gramos. O sea, esa es la masa de producto. Pero también me piden, jóvenes, la masa de reactivo en exceso que sobrará. Ya sabemos que el reactivo en exceso es el nitrógeno, él va a sobrar. Claro que yo no puedo calcular directamente cuánto va a sobrar, porque en la estequiometría se calcula cuánto se consume y cuánto se produce, no cuánto sobra, ¿no? Como de él tengo su masa inicial, voy a calcular de toda esa masa inicial cuánto se consume y por diferencia voy a calcular cuánto sobra, ¿no? Y voy a utilizar como dato el hidrógeno porque todas las operaciones se hacen con el reactivo limitado. Entonces esto sería así. Ahora este va a ser la incógnita. Voy a averiguar cuánto se consume. Este es el dato, ¿no? Y aquí las cantidades que hemos puesto, ¿no? Entonces voy a calcular cuánto se consume aplicando la estequiometría y lo vamos a colocar en esta parte, ¿no? Y nos va a salir 140 gramos. Ahora, el dato inicial, jóvenes, dice pues que del nitrógeno se ha empleado 150 gramos, pero los cálculos indican que solamente se va a combinar 140 gramos. Por lo tanto, pues va a sobrar 10 gramos, ¿no? La diferencia de masa es lo que va a sobrar. 150 se agregó a reacción, pero nosotros ya habíamos averiguado que eso va a sobrar, porque es reactivo en exceso. Ahora he calculado cuánto de él se va a consumir, 140 gramos, y lo que se recoge al final como exceso serían 10 gramos. Es así. Recuerden que todas las operaciones se hacen con el reactivo limitante, ¿eh? Incluso si desean saber pues, cuánto va a sobrar de los otros reactivos. Bien, ejemplo número 4. Dice, para el siguiente proceso, nitrógeno 2 más O2 forma el NO2. Se obtuvo, dicen, 920 gramos de producto debido a un rendimiento, según el enunciado, del 80%. Nos piden qué masa de nitrógeno él inició la reacción, o sea, cuánto de él ha reaccionado. Este es un problema de rendimiento, ¿eh? Bien, para yo calcular, jóvenes, la masa de él, necesito pues la masa de los otros, uno de los otros componentes, ¿no? Para aplicar la estequiometría. Y como voy a aplicar estequiometría, se aplica la teoría, o sea, aquí todo es teórico, ¿no? Esto de acá, jóvenes, 920 gramos, es la masa de producto obtenido debido a un rendimiento del
75, o sea, 80%, ¿no? Del 80%. Significa que esto es cantidad real. Yo para calcular la masa de él, aplicando la estequiometría, te necesito la cantidad teórica, porque todo lo que se hace con estequiometría es teórico, ¿no? En papel. O sea, en este problema se va a resolver así. Este es cálculo masa a masa. La masa de producto indicado como dato es cantidad real. ¿Por qué? Porque se obtuvo a partir de un rendimiento del 80%. Por lo tanto, para determinar la masa de nitrógeno, que es lo que me piden, aplicando la estequiometría, el dato no debe ser real. Todas las operaciones se hacen aquí en cantidades teóricas. El dato real solamente es referencial al final de la reacción. Significa, jóvenes, que este 920 gramos no me sirve, es una cantidad real. Yo necesito colocar un valor acá. Esta es la incógnita. Para aplicar la estequiometría, este valor de acá debe ser teórico. No puede ser real. Entonces voy a utilizar, pues, el concepto de rendimiento, ¿no? Esta ecuación. Conocemos el rendimiento, esto vale 80%. Conocemos la cantidad real, vale 920 gramos. Voy a calcular la cantidad teórica. Cantidad teórica. Y esa cantidad teórica es la que se obtiene por estequiometría, ¿no? Si conozco esa cantidad teórica, puedo saber, pues, cuánto de cada uno se ha utilizado. Entonces voy a reemplazar acá. Rendimiento 80, masa teórica 920, perdón, masa real 920, masa teórica E. Despejando, sale 1150 gramos. Ahora sí voy a hacer las operaciones para hallar una cantidad teórica, ¿no? Luego, partiendo de esta cantidad teórica, determinaremos la masa de nitrógeno que inicia la reacción. Voy a balancear la ecuación, acá está, 1, 2, 2. Entonces, lo que me piden es hallar esta masa. Y tengo de dato 1150 gramos, que es cantidad teórica, porque ya hemos dicho que todo lo que se hace en papel es teórico, por eso esos 920 gramos no me servían. Es una cantidad real que está fuera de la estequiometría, ¿no? Eso se hace con una operación secundaria. Y para hacer los cálculos, entonces, aquí debe ir masa. N2, cada nitrógeno vale 14, aquí sería 28. 2N2 sería 14 más 32, sería pues 44, ¿no? Por 2. Perdón, 46 por 2 sería 2 por 46. Establezco la proporción definida, el sobre él igual al sobre él, y hay pues 350 gramos. Y ustedes pueden comprobar eso, ¿ah? O sea, apliquen, como dicen en RM, el método del cangrejo, ¿no? ¿Qué dicen? O sea, parten ahora de esta respuesta final. Ponen acá 350 y van a hallar esto. Y le va a salir 1150. Ahora este 1150 le sacan el 80% de rendimiento y se obtendrían 920 gramos, que es la cantidad real, ¿no? Retornarían. Sería pues la comprobación. Esa vendría a ser la respuesta. Recuerden entonces, jóvenes, todos los datos numéricos que van a ir acá en la ecuación cuando aplique la estequiometría son cantidades teóricas, ¿ah? Lo real, aquí no aparece ningún valor real, ¿no? Lo real se calcula ya al final del proceso utilizando pues el rendimiento. Utilizando el rendimiento es una operación secundaria que ya no tiene que ver con la estequiometría. El rendimiento se saca pues, como hemos dicho, para todo proceso, ¿no? Bien, ejemplo número 5. Tenemos esta reacción. Problema 1, examen de admisión 1. Dice, la reacción de descomposición del cloruro de potasio, que es esto de acá, se desarrolla por una catálisis homogénea. Esto se va a ver en el capítulo de cinética química, jóvenes. Catálisis homogénea significa que una reacción se va a utilizar un catalizador. Es la sustancia que está acá. Catalizador. Homogénea porque este catalizador es un óxido metálico, es sólido, igual que el reactante. O sea, ambos tienen el mismo estado físico, lo llaman homogéneo. Claro que esto es solamente catalizador, no influye en los cálculos, ¿sabes? Solamente va a hacer que la reacción sea más rápida. Dice, se descompone una muestra de 1 kilogramo de clorato de potasio. O sea, este es el dato, clorato de potasio. 1 kilogramo. Obteniéndose 60,2 litros de gas oxígeno a esta temperatura y esta presión. Pero se obtuvo debido pues a una eficiencia del 75%. Determine, dice, el porcentaje de pureza de la muestra inicial. La muestra inicial es de 1 kilogramo de mineral, donde dentro de ese kilogramo hay cierta masa de él. No sabemos la cantidad, no vamos a calcularlo. O sea, este sería el incógnito. El dato es el oxígeno, porque esto es lo que se ha obtenido. Pero la información que me dan acá es un dato real, porque esto se ha obtenido bajo un rendimiento del 75%, ¿no? Entonces yo este dato
lo debo pasar pues a cantidad teórica. Esa cantidad teórica lo voy a colocar acá, este sería el incógnita, voy a aplicar la estequiometría y voy a calcular pues cuánto de él está dentro de esa muestra de 1 kilogramo. Por ejemplo, si aquí me saldría 600 gramos de 1000 gramos sería 60%, ese sería el porcentaje de pureza que me están pidiendo. Pero la cantidad que voy a utilizar acá, debo pasarlo pues a cantidad real. Ahora, como esto está en volumen, no puedo hacer operaciones pues directamente porque volumen, hemos visto que solamente se hace cálculo volumen. Este es sólido y este es gas. Significa que este volumen debo convertirlo pues a gramos o a moles. Para ello voy a utilizar pues la ecuación de estado. Bien, una muestra impura entonces de 1 kilogramo, o sea 1000 gramos de la sal cloruro de potasio, se descompone según esta ecuación. Acá está. Esta es la ecuación. Liberándose 60,2 litros de gas oxígeno a esta temperatura, que es 300 Kelvin, y a una presión de 3 atmósferas, debido a una eficiencia del 75%. Significa que si ese volumen yo lo paso a gramos, debo utilizar la ecuación de estado de los gases ideales. Esta ecuación, ¿no? PV es igual a nRT, ¿no? Descomponiendo, la ecuación sale así. Voy a hallar la masa de oxígeno que se obtuvo. Me dan la presión, 3 atmósferas, el volumen 60,2 litros, la masa molecular del O2 vale 32, R es 0,082 y la temperatura es 300 Kelvin. Voy a reemplazarlo y me va a salir 235 gramos. O sea, estos 60,2 litros de oxígeno es lo mismo en conversión a 235 gramos de oxígeno. Sin embargo, esto de oxígeno que se ha obtenido es una cantidad real, porque se obtuvo al 75%. Yo debo operar con la cantidad teórica, ¿no? Lo voy a volver a 100, porque la cantidad teórica es 100%, ¿no? Entonces, lo volvemos a 100. Esto se llama regresión en aritmética, ¿verdad? Si esto representa el 75% de lo que en teoría debió obtenerse, el 100% se puede hacer al revés. O aplican una regla de 3, ¿no? Esto debido a un rendimiento del 75%, ¿no? ¿Cuánto será? Ponen X, el 100%, que es la cantidad teórica, ¿no? Llegamos a esto. 313,3. Ahora sí. A partir de esta masa teórica, determinemos la parte pura de la sal que reacciona y que se encuentra dentro del kilogramo, que hemos dicho, ¿eh? Ahora sí aplicamos la estequiometría. Acá está la ecuación balanceada. Esta es la incógnita, vamos a hallar su masa. Este es el dato ahora, ¿no? Cantidad teórica, 313,3. Esta es la cantidad real, ¿eh? En gramos, en litros es 60,2. Voy a colocar más acá. Sería 2 veces sumar un potasio, cloro y 3 oxígenos. Eso viene en la información del enunciado. Sale 2 veces 122,5. Y aquí 3 o 2. Cada 2 vale 32. Sería 3 veces 32. Y establezco pues la proporción definida. Y la masa sale 779,6 gramos. Quiere decir, muchachos, que dentro de esos 1000 gramos de muestra inicial impuro, la parte pura representa 799,6 gramos, ¿no? Eso por estequiometría. Ahora voy a calcular el porcentaje de pureza, ¿no? El porcentaje de pureza sería, pues, lo que hay de la parte pura, 799,6, entre el total que es la muestra, ¿no? 1000 gramos, 1 kilogramo. Aquí le pasaba 1000 gramos porque todos estamos en gramos, ¿no? Y esto sale 79,9, prácticamente 80%, ¿no? Esa es la respuesta. Ahora, jóvenes, esta operación de acá y la conversión de volumen utilizando la ecuación de estado no tiene nada que ver con la estequiometría. Lo mismo acá, este cálculo de porcentaje de pureza es una operación secundaria. Esto es la estequiometría. Solamente esta parte de acá es la estequiometría. Esto ya vienen a ser operaciones secundarias que tienen que ver con rendimiento o con la ecuación de estado, esto con el cálculo de porcentaje de pureza. Esto es lo que ustedes deben conocer como fundamental. Y recuerden que la parte fundamental acá en estequiometría es sencillo, pues no pongo un dato, o pongo la incógnita, el dato, y abajo pues las masas, y listo, la proporción ya yo la masa. Lo demás ya son operaciones secundarias. Pero se calcula pues de esa forma. Bien, entonces problemas de este tipo se ven en esta parte. Aclaro que este problema es más largo porque hay varias operaciones, ¿no? Hay varios cálculos, hay 4 cálculos acá. Conversión pues de volumen, perdón,
a masa utilizando la ecuación de estado, primera operación. Conversión de cantidad real a cantidad teórica usando rendimiento, segunda conversión. La segunda operación, cálculo estequiométrico en la ecuación química, tercera operación. Cálculo de porcentaje, cuarta operación. En la uni se puede hacer eso, jóvenes, porque le dan 3 horas para 40 problemas, ¿no? En la San Marcos no puede venir así, porque son 100 problemas, 3 horas, ¿no? Entonces el tiempo es menor, por eso en la San Marcos no es que se venga más fácil la San Marcos, ¿no? Sino la San Marcos viene, de estas 4 operaciones solamente una, ¿no? De las 4 operaciones. A lo más 2, ¿no? Pero normalmente una. Un cálculo rápido haciendo las operaciones y llegar pues a la respuesta y no excederse pues en más de 1 minuto y medio, ¿no? Porque ese es el tiempo regular para resolver un problema pues en la San Marcos. Por eso les digo, o sea, no es que el estudiante de la San Marcos no tenga la capacidad pues para resolver un problema de uni, ¿no? Sí lo puede hacer, pero les tomaría pues más tiempo y no les alcanzaría pues en su examen, ¿no? Por eso los profesores que proponen los exámenes de admisión para la San Marcos calculan pues ese tiempo, no van a ponerle un problema complejo que le va a durar 5 o 6 minutos, ¿no? Porque si fuese así le estaría quitando tiempo pues para los problemas de otros cursos, de RM, de RB, de álgebra, de aritmética, ¿no? Es así. Pero siguiendo los procedimientos podemos calcular pues, todo. Bien, vamos a resolver entonces los problemas de la dirigida. Es así como vienen en el examen, más rápido van a ver en directo, ¿no? Bien. Es el problema teórico. Dice, en relación a los reactivos limitantes y en exceso, identifique las afirmaciones correctas. Dice, el primero, o sea, reactivo limitante es un reactante y el segundo es un producto. No, ambos son reactivos, o sea, ambos son reactantes. La primera es falso. Segundo, el reactivo en exceso se recoge al final de la reacción junto con los productos. ¿Sí? Como el reactivo en exceso va a sobrar, ¿no? Lo que sobra se va a recoger al final, ¿no? Y se puede reutilizar, ¿eh? Porque hemos dicho que normalmente los reactivos en exceso son baratos, ¿no? Se pueden volver y volver y volver a usar. En cambio, el reactivo en exceso se compra en la cantidad justa, ¿no? Por eso hay que procurar que se consuma todo y no sobre nada. Correcto. Tercero, el reactivo limitante determina la cantidad máxima del producto a obtenerse. Eso sí es verdadero, porque una vez hemos dicho que se agota el reactivo limitante, ya se detiene la reacción. Entonces ahí se produce el máximo de producto. No hay más. Ya no se puede producir más. La clave aquí sería pues la alternativa. Incorrecto la primera, porque ambos reactivos son reactantes, ¿no? Correcto la segunda, porque el reactivo en exceso, como sobra, se recoge al final junto con los productos y se puede volver a utilizar. Y la tercera también es correcto, porque una vez que se agota el reactivo limitante, la reacción termina. Esto independientemente de los reactivos en exceso. Pueden haber otros reactivos, pero si ya se agotó uno, ya no hay más reacción, ¿no? Por lo tanto, limita la cantidad de producto a obtenerse, ¿no? Con eso obtiene el máximo. La clave sería por la D. Correcto 2 y 3. Problema 2, y aquí hay que hacer cálculos. Dice, para llevar a cabo la síntesis del agua, se mezclan en un recipiente 10 gramos de hidrógeno y 40 gramos de oxígeno. Determinen la masa máxima de agua que se podrá obtener. Aquí no me dan la ecuación química, jóvenes, pero yo tengo que deducirlo de acuerdo al enunciado. Además, la síntesis del agua es muy conocida. ¿Quiénes van a reaccionar? Hidrógeno, oxígeno. ¿Qué se va a obtener? Agua, ¿no? Entonces yo puedo escribir pues la ecuación de esta forma, ¿no? Y balancearla inclusive. Hidrógeno 2, porque me dice que está reaccionando el hidrógeno. El oxígeno 2 está reaccionando el oxígeno y lo que va a aparecer es agua, porque me dice, determina la máxima cantidad de agua que se va a obtener. Balanceo la ecuación 2 aquí, 1 aquí, 2 aquí, para que sean 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Ahora pongo los datos, ¿ah? El hidrógeno, jóvenes, 10 gramos. El oxígeno, 40 gramos. La masa de agua es la incógnita. Entonces aquí ponemos los valores primero. 2H2 sería 2 veces 2 gramos, porque el H vale 1. Una vez el O2 sería 1 vez 32. Voy a averiguar quién es el reactivo limitante. Voy a calcular R. R, jóvenes, es la división de él entre él para cada caso, ¿ah? Para el hidrógeno su R sería 10 entre 4, sale 2,5, ¿no? Sale 2,5. Para el oxígeno su R sería 40 entre 32, sale 1,25. Menor valor, oxígeno. Él es el reactivo limitante, con él se va a hacer las operaciones.
Esto se va a descartar porque va a sobrar. Entonces, el menor valor de R corresponde al oxígeno, por lo que este gas es el reactivo limitante. Con su masa se desarrollarán los cálculos. Entonces, nuevamente, voy a volver a escribir la ecuación y voy a colocar como dato el oxígeno porque es el reactivo limitante y voy a hallar la masa de agua, ¿no? Aquí voy a colocar los datos de la ecuación, 1 por 32, y aquí sería dos aguas, pues 2 por 18, ¿no? Y establezco pues la proporción definida, él entre él, y calculo la masa pues, de agua máxima, ¿no? Producida. Bien, hago los cálculos, sale 45 gramos, que corresponde pues a la clave. Eso vendría a ser entonces la respuesta. Así rápido como pueden ver, así las preguntas pues son cortas a nivel de examen de admisión. Incluso aquí, jóvenes, estoy indicando pues algunos pasos, ¿no? Ustedes todo lo pueden hacer en una sola ecuación, ¿no? Pero como este es solucionario y va a quedar pues para que ustedes lo repasen, tienen que indicarse pues los pasos. Ejercicio número 3. Dice, para llevar a cabo el siguiente proceso, dice acá, hierro más agua forman el FeO y el hidrógeno. Se mezclan, dice, 28 gramos de cada reactivo, o sea, 28 de él y 28 de él, ¿no? Me piden la masa de óxido que se obtendrá. Este es el óxido. Igual, tengo dos datos. La masa del óxido, masa máxima, se va a calcular con el reactivo limitante. Para ello hay que calcular siempre R, ¿eh? Entonces, voy a colocar la ecuación. La ecuación ya está balanceada, si pueden ver, 1, 1, 1, 1 de cada uno, ¿no? Un hierro, dos hidrógenos, acá están, un oxígeno, acá está. Ponemos los datos, ¿ah? De él tenemos 28 gramos, de él también 28 gramos. Lo que me piden es esto acá, es esta masa. Pero primero voy a averiguar quién es el reactivo limitante. Aquí ponemos las cantidades que vienen de la ecuación. Un hierro, cada hierro vale 56. Ponemos acá 56. Un agua, cada agua vale 18. Vamos a calcular R. R sería así. Para el hierro sería 28 entre 56 sale 0,5. Y para el agua sería pues 28 entre 18 sale 1,55. Este es el menor valor. Este es el reactivo limitante, ¿no? Decimos entonces por acá. El menor valor de R le corresponde al hierro, por lo que es el reactivo limitante, con su masa se desarrollan los cálculos. Entonces en la ecuación, nuevamente, ponemos pues solamente al hierro ahora. Dato, 28 gramos, es de la incógnita. Vamos a hallar esta masa. Aquí ponemos 1, 56. Aquí una vez el FeO. FeO sería sumar pues 56 más 16, ¿no? Y eso sale pues 72. Establecemos la proporción definida, él sobre él, y obtenemos que esa masa sale 36. En este caso la clave sería pues la A. Bien. Recuerden, muchachos, que el concepto de reactivo limitante se aplica solamente cuando ustedes tengan información de dos o más datos de reactantes, ¿ah? Si tienen un solo dato, aplican la estequiometría normal que hemos hecho en la clase pasada. Bien. Ejercicio 4. Dice, se lleva a cabo la siguiente reacción a partir de una mezcla de 100 gramos de aluminio y 80 gramos de oxígeno. La pregunta es, ¿qué masa y de qué especie no se consume completamente? O sea, de reactivo en exceso, ¿no? Aquí no me están pidiendo, jóvenes, cuánto de producto se va a obtener, ¿ah? Me están diciendo que tengo dos reactantes, uno de ellos va a sobrar, y me piden, pues, ¿quién va a sobrar y qué cantidad va a sobrar, ¿no? ¿Qué cantidad va a sobrar? Igual yo debo, pues, averiguar quién es el reactivo limitante porque con él se va a hacer la operación. Hay que calcular R, entonces. En la ecuación balanceada, se balancea así, jóvenes. 4, 3, 2. Esto ya por tanteo. 4 aluminios, 6 oxígenos, 6 oxígenos. Ponemos los datos, ¿ah? De aluminio tenemos 100 gramos. De oxígeno tenemos 80 gramos. Y acá vienen las cantidades de la ecuación, ¿ah? 4 aluminios, cada aluminio vale 27. Sería 4 por 27. 3 O2, cada O2 vale 32. Sería 3 por 32. Vamos a averiguar entonces de estos dos quién es el reactivo limitante. Calculamos R, para el aluminio sería así, ¿ah? 100 entre 4 por 27. Aquí me sale aproximadamente 0,9. Ahora, aquí también, jóvenes, no hay que hallar el valor exacto de R, ¿ah? Solamente hay que saber quién es menor, ¿no? Algunas veces, viendo el cociente, ya sin hacer ninguna operación, yo puedo saber quién es menor. Para el oxígeno sería
80 entre 3 por 32 sale 0,83. El oxígeno es el reactivo limitante, entonces menor valor de R. Significa que el aluminio va a sobrar. Una vez que yo sé quién va a sobrar, voy a calcular cuánto sobra. Recuerden que el aluminio participa 100 gramos, ¿ah? Pero no todo se va a consumir. Yo voy a calcular cuánto se va a consumir y por diferencia voy a calcular cuánto va a sobrar. Y esa masa que se va a consumir lo calculo en función al reactivo limitante. Todas las operaciones se hacen con reactivo limitante. Decimos, el menor valor de R le corresponde al oxígeno, por lo tanto es el reactivo limitante. Con su masa se desarrollan los cálculos. Bien, el aluminio se reactiva en exceso, por lo que solo una parte de su masa se consumirá. Para conocer cuánto se consume o cuánto sobra, hay que calcular primero, pues, cuánto se consume, ¿no? Bien, en la ecuación balanceada, entonces, esto ahora va a ser la incógnita. Voy a averiguar cuánto se consume de los 100 gramos que se han utilizado. Este es el dato, 80 gramos. Aquí ponemos las cantidades que ya hemos visto de la ecuación. Establezco la proporción definida y calculo, pues, que la masa de aluminio que reacciona, porque con la estequiometría se calcula cuánto reacciona, es 90 gramos. Ahora, ¿cuánto sobrará? La diferencia. Pues, ¿no? De aluminio se utilizó 100 gramos, se consumen 90, entonces sobran 10 gramos, ¿no? Se consumen 90 gramos de los 100 gramos, ¿no? Que se disponía al inicio. Luego su masa sobrante será la diferencia, ¿no? 10 gramos. Entonces la respuesta aquí es, sobran 10 gramos del aluminio. La clave sería, pues, este es un problema, como podemos ver, no me están pidiendo cuánto de producto se ha obtenido. Se puede calcular, ¿eh? Se puede calcular, lo que me piden es cuánto está sobrando. Bien. Problema 5. Tenemos esta ecuación también, dice, determina la masa en gramos de cloro gaseoso que se obtiene a partir de 1225 gramos de clorato de potasio, que es uno de los reactantes, con 1225 gramos de cloruro de hidrógeno, que es el otro reactante. O sea, aquí tenemos dos reactantes y me piden la masa de cloro. Cuando se tiene dos datos, hay que descartar uno, ¿no? Hay que calcular quién es el reactivo limitante. Para ello hay que hallar R. Hay que balancear la ecuación, ¿no? Ya eso es importante, oh, jóvenes. Los coeficientes son así, ¿no? O sea, basta colocar un 2 aquí. Ustedes pueden verificar a un potasio, acá está un potasio, un cloro, con estos dos serían 3, acá hay 2 cloros, con él serían 3. 3 oxígenos, acá hay 2, con este serían 3. 2 hidrógenos, acá están los 2. Ponemos los datos, ¿ah? De él, dice, tenemos 1225 gramos y de él también tenemos 1225 gramos. Ahora, debajo, acá vamos a colocar las cantidades que vienen de la ecuación. Sumar potasio, cloro y 3 oxígenos, acá están los datos. 39 más 35,5 más 48, porque son 3 oxígenos, sale 122,5. Y de él habría que sumar un H cloro 2 veces, ¿ah? Un H cloro. H vale 1, acá nos ha colocado, se entiende que es 1. Cloro es 35,5, sería 2 veces 36,5, ¿no? 36,5. Hay que calcular R entonces para cada caso. Para el primero sería 1225 entre 122,5. Esto sale 10. Y para el segundo, H cloro, sería pues 1225 entre 2 por 36,5 sale 16,8. Este es el menor valor, este es el reactivo limitante. Con él vamos a hallar esta masa porque me piden la masa de cloro. Entonces decimos por acá, el menor valor de R le corresponde al cloruro de potasio, por lo que esta sale es el reactivo limitante y con él se van a desarrollar los cálculos. Nuevamente, en la ecuación balanceada, vamos a colocar este dato, porque él es el reactivo limitante. 1225 gramos, y esta sería la incógnita ahora, masa. Aquí ponemos lo que viene de la ecuación. Una vez esta molécula, ya la habíamos escrito, una vez 122,5. Y aquí una molécula de cloro 2. Cada cloro es 35,5. Como hay 2 cloros, sería 71. Una vez 71. Establecemos la proporción definida, el sobre él, y hallamos pues la masa de cloro, ¿no? Aquí sale 10, ya lo hemos calculado. Por 71 sería 710 gramos, ¿no? Y tendríamos la clave, que sería pues la... Así problemas cortos, jóvenes, vienen en el examen de admisión, ¿no? No hay muchas operaciones por el tiempo, ¿no? Por el tiempo. Bien, problema 6.
A partir de aquí ya hablamos de rendimiento. ¿Ah? Dice, el cloro gaseoso se puede obtener a partir de la electrólisis del cloruro de sodio fundido. Aquí está la ecuación. Si se tiene una muestra de 5,85 gramos de cloruro de sodio, este es el dato, calcule la masa máxima de cloro producido si el rendimiento del proceso fue del 80%. Se me pide la masa de cloro. Un dato, un incógnito, ¿no? Esta es la estequiometría ordinaria. Bien, primero vamos a calcular la cantidad teórica, porque lo que me piden, pues la masa máxima debido a este rendimiento es masa real, ¿no? Masa real. Si vamos a utilizar rendimiento. Primero voy a calcular la cantidad teórica a partir de este dato inicial. Decimos acá entonces, este es un problema de cálculo masa-masa. Primero se determinará la masa teórica de cloro a partir de los 5,85 gramos de cloruro de sodio dato. La masa real es un porcentaje de la masa teórica y dicho porcentaje corresponde al rendimiento. Es decir, si acá yo espero obtener 100 gramos de cloro, teóricamente, pero si el rendimiento pues es 80%, no voy a obtener 100 gramos, no voy a obtener solamente 80 gramos, ¿no? Se va a sacar el rendimiento. Claro que por fórmula también lo pueden calcular. Bien, voy a balancear la ecuación se balancea con estos coeficientes, 2, 2, 1, ¿no? Dos sodios, acá están dos sodios, dos cloros, acá está dos cloros. El dato es esto acá, jóvenes, 5,85 gramos. Y la incógnita, pues, es cloro. Masa teórica, porque todo lo que calculamos acá es teórico. Aquí ponemos entonces las cantidades que vienen de la ecuación. 2 veces el cloro de sodio. ¿Cuánto vale esto? Sodio es 23, cloro 35,5, sumando sería 58,5. Pero hay dos. 2 veces 58,5. Una vez el cloro 2. Cada cloro vale 35,5. Como son 2 acá, sería 71. Establecemos la proporción definida, el sobre él, y la masa teórica del cloro es 3,55 gramos. Esto es lo que en teoría debió obtenerse, ¿eh? Si el rendimiento fuese del 100%, ¿no? Situación ideal, y no lo es. El rendimiento fue del 80%, entonces esto no se va a obtener. La masa real siempre es menor que la masa teórica, ¿no? Bien, entonces, el valor calculado para el cloro corresponde a la cantidad teórica y como el porcentaje de rendimiento es del 80%, se puede calcular la masa real de cloro producido. Con esta formulita. Ponemos acá, el rendimiento vale 80, cantidad real es lo que yo quiero, voy a llamarle M, cantidad teórica es 3,55 gramos. Esto es lo que hemos hallado con la estequiometría, por 100. Ahora, despejando, jóvenes, esto sería así, esto pasa a multiplicar, esto a dividir, y la ecuación queda así, ¿no? 3,55 por 80 sobre 100. Por eso le digo, es como sacar porcentaje nada más, ¿no? O sea, la masa real es el 80% de la masa teórica. Por fórmula ustedes lo pueden calcular así, ¿no? Pero ustedes de frente ya, pues, como son pues, estudiantes selectos, lo pueden hacer de frente. O sea, si me salió 3,55 gramos y rendimiento es el 80%, allá le saco el 80%. Pues de frente, ¿no? Sin estar reemplazando en estos valores. Eso ya lo pueden deducir por aritmética. Pero igual, si no recuerdan, lo pueden reemplazar y hayan los cálculos. 2,84 gramos. La cantidad real siempre es menor que la cantidad teórica. Por eso no se llega a un rendimiento del 100%. La clave sería por la B. Bien, problema 7. Dice, la hidrólisis de la maltosa o azúcar de malta genera la siguiente reacción. Acá está la reacción. Si el proceso se inicia, dice, con 1720 gramos de maltosa, esta es la maltosa, y al final se obtiene 1350 gramos de glucosa, esta es la glucosa. Determina el porcentaje de rendimiento. Ojo, jóvenes, que yo tengo un dato de reactante y con él puedo hallar la glucosa sin que me digan esto, ¿no? Con 1720 gramos yo puedo hallar cuánto de glucosa se obtiene. Por lo tanto, siempre que le den ya una cantidad calculada, es cantidad real. Y justamente por eso me piden el rendimiento, ¿no? El rendimiento sería la cantidad real sobre lo que teóricamente se puede obtener de glucosa a partir de estos 1720 gramos de maltosa, multiplicado por 100, ¿no? Entonces, para este problema, sería así. Para determinar el porcentaje de rendimiento, primero se debe calcular la masa teórica de glucosa a partir de los 1720 gramos de maltosa que viene como dato. Y luego a esa cantidad lo vamos a comparar con 1350 gramos de glucosa, que es la cantidad real obtenida. Bien, voy a aplicar entonces la estequiometría. Voy a balancear primero la ecuación. La ecuación se balancea 1, 1, 2.
¿no? Pueden verificarlo. Carbono 12, acá está carbono 12. Hidrógeno 22, con estos dos serían 24 aquí. 2 por 12, 24. Carbono 11, con este oxígeno sería 12. No, perdón, oxígeno 11, ¿no? Sería con él, sería oxígeno 12. Aquí 2 por 6 sería 12. Balanceado. Bien, el dato es ELA, 1720 gramos. Y la incógnita, masa teórica, me piden glucosa. Acá ponemos lo que viene de la ecuación, habría que sumar todo esto. ¿Eh? 12 carbonos sería 12 por 12. 11 oxígenos, 11 por 16. 22 hidrógenos, 22 por 1, ¿no? Esto sale, jóvenes, 342. Ya sería sumando, ¿eh? 144 más 22 más 11 por 16 sale 340. Y aquí habría que sumar dos veces la glucosa. Glucosa sería 6 por 12 más 12 más 6 por 16, sale dos veces 180. Ya sería sumando, ¿ah? Establecemos la proporción definida, el sobre él, y nos saldría pues 1810,53 gramos. No sale exacto, ¿ah? Por eso las respuestas también están aproximadas. Entonces, esto es lo que teóricamente debió obtenerse de glucosa, ¿no? Porque la estequiometría me dice, esto es lo que debió obtenerse. Si el proceso fuera perfecto, ¿no? Si no hubiese pues ningún error, debería obtenerse 1810,53 gramos. Pero no se ha obtenido pues 1810,53 gramos de glucosa, sino se ha obtenido solamente 1350 gramos, una cantidad menor. Por eso el rendimiento no es 100%, ¿no? Es menor a 100%. Entonces decimos por acá, el valor calculado, no siempre por estequiometría, es una cantidad teórica, por lo que el porcentaje de rendimiento se determina por comparación con la cantidad real. Ahí está la fórmula, ¿no? Porcentaje de rendimiento sería cantidad real. Esto es lo que se obtuvo según la información del problema, 1350 gramos. Y esto es lo que debería obtenerse, ¿no? Según la estequiometría, cantidad teórica. Multiplicado por 100, esto sale 74,5. Esa es la respuesta. En las alternativas está 74,6, ¿no? Si mal no me equivoco. Ahí faltó hacer la corrección. 74,6, no sale 74,5. Pero supone que debe ser por los redondeos y todo lo demás, ¿no? De todas maneras, la respuesta, pues, que se ajusta, ¿no? A este problema es la B. Entonces aquí nuevamente, jóvenes, siempre que ustedes hagan cálculos con la ecuación, son cálculos teóricos, o sea, siempre es cantidad teórica. La cantidad real no tiene ya nada que ver con la estequiometría, no se hace o se calcula mediante una operación pues secundaria, ¿no? Secundaria. Por eso todos los ejercicios que vimos en la clase pasada son cálculos teóricos, ¿no? Ahí en ningún caso se evalúa de rendimiento, ¿no? Todos son cálculos teóricos. Cantidades teóricas se calculan. Bien, problema 8. El pentacloruro de fósforo, P cloro 5, se descompone por acción de calor, de acuerdo pues con esa ecuación. Dice. El proceso se inicia con 417 gramos de pentacloruro, o sea, de reactante. Determine la masa de gas cloro producido si el porcentaje de rendimiento del proceso es del 60%. Igual, jóvenes, yo tengo una cantidad dato, 416 gramos de él, puedo hallar la masa teórica de él. La masa real sería el 60% de ese valor, ¿no? Porque la masa real siempre es menor. Entonces decimos por acá, se tiene un dato inicial de reactivo, por lo que a partir de dicho valor se determinará la masa teórica del gas cloro. Lo que me piden es la masa real, considerando pues el rendimiento, pues esto ya es una operación secundaria. Balanceamos la ecuación. La ecuación se balancea con 1, 1, 1, como pueden ver, un fósforo, acá está un fósforo. 5 cloros, acá hay 3, más estos dos serían 5. El dato es 417 gramos de él y la incógnita es el cloro. Masa teórica. Aquí ponemos debajo, habría que sumar un fósforo con 5 cloros. Cada fósforo, aquí sí debería corregirse. Esto fósforo es 31. Aquí han puesto 15, no se ha pasado por alto esto. 15 es su número atómico, esto debe ser 31. Sería 31 más 5 cloros. Cada cloro es 35,5. Sumando, les va a salir una vez 208,5. Aquí se ha hecho la corrección. Aquí ponemos un cloro 2. Cada cloro 35,5 por 2 sería 71. Una vez 71. Hacemos la proporción definida y sale 142.
Ahora, eso es lo que teóricamente debió obtenerse de cloro, suponiendo que la reacción es perfecta. Pero no se va a obtener esto porque el rendimiento es del 60%. La masa real sería el 60% de este valor. 60%. ¿Cuánto es 60% de 142? Una de esas alternativas, ¿no? Aunque ustedes lo pueden calcular utilizando pues la fórmula de rendimiento, ¿no? Esto vale 60, la cantidad real es lo que le piden, y la cantidad teórica es lo que hemos calculado, 417. 417, ¿no? Es así. Que es lo mismo, como hemos dicho, pues a este 142, pasamos a multiplicar, sacarle el 60%, ¿no? 60 sobre 100. Sale 85,2 gramos, que corresponde pues a la clave A. Siempre, muchachos, la masa real es menor que la masa teórica. Menor a la masa teórica. Bien, problema número 9. Dice, el gas acetileno o gas de soldadura se obtiene a partir del carburo de calcio. Acá está, según esta ecuación. Se trata de una muestra, dice, de 400 gramos de carburo de calcio, que es esto de acá, obteniéndose 130 gramos de acetileno, ¿no? Que es esto de acá. Aquí también, jóvenes, la cantidad ya calculada es cantidad real, ¿no? Porque basta este dato, yo por estimativa puedo calcular ese valor. No necesito conocer esto, ¿no? Puesto 400 gramos puedo saber cuánto de agua, cuánto de hidróxido, cuánto de acetileno han participado, ¿no? Pero aquí me dan un valor ya calculado y siempre que me den un valor calculado del producto es porque me van a pedir el rendimiento del proceso. Bien, entonces el producto obtenido de esta reacción es el acetileno. Su masa molecular vale 26, cuya cantidad es de 130 gramos, ¿no? Para determinar el porcentaje del proceso primero se debe calcular la masa teórica de acetileno a partir de los 400 gramos de carburo de calcio. Entonces voy a balancear la ecuación. Se balancea así, con un 2 acá. Nada más, tanteo, ¿no? Ustedes se van a dar cuenta, jóvenes. Rapidito. Verifica, miren, un calcio, acá está un calcio. 2 carbonos, acá están 2 carbonos. 4 hidrógenos, miren, acá hay 2 hidrógenos, acá hay 2 hidrógenos. 2 oxígenos, acá están los 2 oxígenos. Balanceado. Bien, el dato es el 400 gramos. La incógnita es el, voy a hallar su masa teórica, M. Aquí voy a reemplazar. El calcio es 40, 2 carbonos serían 24. Una vez 64. Acá están los datos, ¿ah? Calcio 40 más 24, 64. Este acetileno ya lo hemos calculado acá, vale 26. Una vez 26. Establezco la proporción definida y calculo pues que M vale 162,5. O sea, teóricamente debía obtenerse 162,5 gramos de él. Teóricamente, pero no se obtuvieron 162,5, se obtuvieron 130 gramos. 130 gramos. Entonces el rendimiento no es del 100%, es un rendimiento menor. Nos piden justamente eso, ¿no? Entonces, como ya tenemos la cantidad real y la cantidad teórica, el rendimiento se halla pues por comparación, ¿no? Porcentaje de rendimiento es así. Cantidad real, 130. Cantidad teórica, que siempre es mayor, 162,5 gramos multiplicado por 100. Eso ya es matemática, sale 80%. Eso vendría a ser la respuesta a la clave. Por último, aquí finalizamos para que puedan dar su temático. Dice, se tiene 200 gramos de un mineral que contiene sulfuro ferroso, ¿no? Este es el sulfuro ferroso, ¿eh? La cantidad de él no es 200 gramos, ¿eh? Es una parte menor a 200, ¿no? Él está dentro de esos 200 gramos. Para conocer su contenido, se le hace relacionar con ácido clorhídrico, que es él, y generando esta reacción. Si se obtuvo, ¿no? Si la reacción tuvo una eficiencia del 80% y se obtuvieron 49,28 gramos de sulfuro de hidrógeno, que es esto de acá, este es el sulfuro de hidrógeno, me piden cuál es el contenido en porcentaje en masa de sulfuro de hierro en el mineral. Bien, o sea que me piden hallar la masa de él y expresar los jóvenes en porcentaje de 200 gramos, ¿no? Debo hallar su masa. Necesito un dato entonces para hallar, y el dato es esto de acá. El problema es que el dato que me están dando es debido a una eficiencia del 80%, es un dato real. Yo no puedo hacer operaciones en la ecuación con cantidades reales, solo con cantidades teóricas. Entonces la operación va a ser así. El producto obtenido es el gas H2S, masa molecular 34, ¿no? Sería sumar un azufre más 2 hidrógenos, cuya cantidad es 49,28 gramos
Pero esta masa se obtuvo con una eficiencia del 80%, pues es masa real. Para desarrollar los cálculos estequiométricos se debe calcular la cantidad teórica. Voy a utilizar la ecuación. Esto es 80%, la cantidad real es 49,28 gramos. Voy a hallar la masa teórica que voy a reemplazar acá. Luego voy a calcular esto y voy a hallar el porcentaje de pureza. Reemplazando entonces 80, cantidad real 49,28, cantidad teórica M, multiplicado por 100, sale 61,6. Ahora recién, jóvenes, con este valor, que es esto de acá, voy a calcular la masa de sulfuro ferroso que está contenido en los 200 gramos de la muestra inicial. Luego la masa pura de sulfato ferroso que participó en la reacción sería, de acuerdo con la estequiometría, porque recién voy a aplicar la estequiometría, balanceando la ecuación que decía, un hierro, dos hidrógenos, dos cloros, acá están dos cloros, un azufre. Ahora sí, el dato es el dato teórico, este es el incógnito. Ponemos acá M, voy a hallar esta masa. Esto está contenido en los 200 gramos, ¿ah? Y esta es la cantidad teórica, 61,6. Aquí pongo un hierro más un azufre, 56 más 32, sale 88. Y aquí una vez el H2S, que es 34, ¿no? Lo hemos calculado. Establecemos la proporción definida y esto nos saldría 159,4 gramos. Estos jóvenes 159,4 gramos de sulfuro ferroso están contenidos en la muestra inicial de 200 gramos, porque esos 200 gramos no era puro. Nosotros hemos calculado lo que hay de la parte pura. Por lo que representa el porcentaje, esto ya es una operación secundaria. ¿Cuánto sería el porcentaje de la masa de este sulfuro en esa muestra inicial de 200 gramos? El porcentaje es lo que hay del material sobre el total multiplicado por 100, ¿no? Cancelamos aquí dos ceros, dividimos esto y sale pues 79,100. Ese es el porcentaje de pureza, la clave sería la B. Pero estos jóvenes de acá es una operación secundaria. Esto ya para expresar porcentaje, esto ya no tiene nada que ver con la ecuación, con la simetría, ¿no? Solamente relaciona cantidad. Y la primera operación, conversión de cantidad real a cantidad teórica, también no tiene nada que ver con la estequiometría. La estequiometría es esta parte, ¿no? Y eso es lo que normalmente le va a venir pues en las evaluaciones. La clave es la B. Bien, eso sería todo respecto a esta segunda parte, donde, como hemos visto, hacemos